con esta guía para la construcción del fichero de juegos y recursos. Es decir, vamos a analizar, en primer lugar, jugar, en muchos casos construir dichos juegos y casi en todos los casos analizarlos. Sí, si estuviésemos en clases presenciales, lo haríamos constantemente, muchas veces de manera oral y muchas veces de manera escrita, pero quiero que analicemos entre todos esta guía. Viene esta guía después de este pequeño análisis que hicimos sobre la página, creo que era 7 y 8 del texto del juego NGB1 o NGB2. No interesa que lean ahora el material porque lo vamos a ir trabajando, excepto que quieran revisar esas páginas. Y en esta guía vamos a encontrar algunas cositas de las que ya fuimos hablando antes y otras cosas que vamos a analizar la próxima clase con el diseño curricular. Sí, entonces, yo acá tengo el archivito. Yo puse acá ahora para que pensemos una imagen de un dominó, porque me va a interesar que vayamos viendo y analizando cada uno de estos ítems pensando en el juego del dominó, ¿sí? A modo de ejemplo, que es un juego que conocemos todos. Bien, en este juego de dominó así tradicional. Bien, los ítems que están marcados en gris los vamos a charlar en la clase que viene analizando el diseño curricular. Entonces voy a analizar o vamos a mirar los otros ítems, ¿sí? Bueno, nombre del juego, en este caso, dominó. Algunos de estos ítems yo los puse como para que ustedes puedan armarse un fichero, porque me parece que tener toda esta información y todo este análisis que vamos a hacer de cada juego anotado les puede servir para su futura práctica docente. Digo, para la materia práctica docente, pero también para cuando ustedes efectivamente estén en un aula trabajando, tener este fichero donde no solamente vamos a tener la idea del juego, sino tener algunos recursos y algunos truquitos más para ese juego en particular. Entonces, por ejemplo, el nombre del juego nos puede servir para encontrarlo. En este caso, yo voy a poner dominó. Bien, bloque matemático, lo guardo para la próxima. Tiempo de juego estimado, no tenemos un tiempo de juego estimado, ¿no es cierto? O sea, cuando uno juega nunca sabe cuánto va a tardar. Pero mi idea con este ítem es pensar, ya vamos a ir viendo cómo varía en cada juego, que hay juegos que requieren muchísimo tiempo y otros que quizás el tiempo de juego es muy cortito, ¿sí? Es muy breve, quizás en 5 minutos podemos creer que ya jugaron una vez, ¿sí? Es solamente para poder a futuro pensarlo dentro de una clase, ¿sí? Yo no podría pensar, no sé, imaginemos en el estanciero, ¿sí? El estanciero es un juego, ¿qué podríamos decir? Es un juego largo. Entonces, no puedo pensar en que imaginemos que lo llevaría al aula, ¿no? No puedo pensar que en 1 hora los hice jugar al estanciero, charlar sobre el estanciero, hacer el cierre de la clase y, por ejemplo, quizás darles una actividad más. No lo puedo pensar. O sea, este punto es solo para eso. Por ejemplo, en el dominó, no sé, yo estimaría que con 10, 20 minutos pueden jugar una vez, ¿no? Aproximadamente. Ustedes si ponen 20, 30 está bien. Ahora si ponen 1 hora por partida, me parece a mí que es exagerado. Solamente es como a grosso modo, como para darnos una idea. Para este juego se tarda 5 minutos o se tarda 1 hora o se tarda 20 minutos, más o menos, ¿sí? Bueno, grupos. Acá
en este y en otros ítems, yo les voy a dar consignas bastante abiertas, ¿sí? ¿Por qué? En grupos, ustedes, los invito a pensar a ustedes sobre la disposición de los grupos. ¿Qué podrían pensar sobre la disposición de los grupos? Y podrían pensar cuántas personas quieren en cada grupo, cómo los van a armar, podrían pensar cómo los van a ubicar en el aula, cómo van a disponer los bancos. Esto lo vamos a ir viendo dependiendo de cada juego, pero hay juegos donde quizás es necesario que los jugadores no se miren la cara, no se estén viendo. Entonces, la disposición de los bancos va a tener que ser espalda con espalda, ¿sí? O uno en una punta del aula y otro en otra. Imagínense, no sé, voy a ir a... Estoy tratando de pensar juegos que conozcan todos ahora, no importa si son de matemática o no. Si estamos jugando al juego del tesoro, ¿alguna vez jugaron al juego del tesoro? En el juego del tesoro es una persona, un grupo de personas esconde algo y el resto lo tiene que encontrar. Ahora, para jugar ese juego yo tengo que pensar que, por ejemplo, imagínense que llevas ese juego al aula, ¿no es cierto? No puedo llevarlo al aula sin pensar antes o planificar que, imagínense, tengo a José que va a ser quien va a guardar el tesoro. Ok, le digo, José, quédate en el aula guardando el tesoro. ¿Qué hago con el resto de los 30, 29, no sé, chicos? No puedo decir, bueno, ustedes salgan afuera. O lo puedo pensar, pero tengo que decir, bueno, pero yo me tengo que quedar con ellos, ¿sí? Quiero que empiecen a hacerse ustedes esas preguntas. Es decir, ¿tengo algo para pensar sobre los grupos? Yo diría que para jugar al dominó no, solamente que tengan un espacio central para apoyar, ¿sí? O sea, si juegan al dominó, podríamos pensar de a 4, esto es a gusto de ustedes, no hay, por ejemplo, para el dominó no necesito una cantidad, pues se puede jugar de a 2, de a 3, de a 4, podrían poner cualquier cosa. Disposición de los bancos, yo diría, enfrentados para que tengan para apoyar las fichas, ¿sí? Solamente eso. Bien, materiales. Detallar e indicar cantidades, ¿sí? En las fichas del dominó, bueno, yo pondría un juego de dominó por equipo, ¿no? Y listo. Pero vamos a tratar de detallar un poquito más, ¿sí? Por ejemplo, cuando trabajan con dados o con cartas, ok, ¿cuántos dados o cuántas cartas por equipo? Aproximadamente, entonces, ¿cuántas necesito? ¿Sí? O, por ejemplo, utilizan dados. Bueno, ¿cómo son los dados? ¿Tienen puntitos? ¿Tienen números? ¿Tienen algo? Utilizan cartas. ¿Cómo son las cartas? Son las cartas españolas, tienen que ser las cartas con los números, tienen dibujitos, etcétera. O sea, tratemos de detallar todo. Nuevamente, porque estamos empezando a pensar el juego dentro de una clase y estamos empezando a pensar como debería pensar un docente cuando planifica una clase. Voy a dar un ejemplo. Hay un juego que es bastante utilizado en nivel inicial, es una práctica, no sé si tiene nombre, donde el juego consiste hay un bowl o una caja con una cierta cantidad, un montón, vamos a decir, por ejemplo, de palitos de helado, ¿sí? Y lo que tienen que hacer los chicos es tirar el dado y tomar de esa caja la cantidad de palitos de helado que le toca en el dado. Bien, voy a hacer una aclaración por un comentario que alguna vez me ha llegado. Esta es una anécdota que me contó una chica en un profesorado, ella estudia la carrera de inicial, fue a hacer su observación y esto que voy a contar le pasó a la docente que ella observaba. Y lo charlábamos. Y nombro esto por hacer un comentario simple, pero muchísimas veces me ha pasado a mí también. Y como ya me pasó,
es algo que quiero charlar con ustedes para que pongan especial atención ahí porque no quisiera que les pase. Bien, entonces la anécdota es la siguiente. Esta chica fue a observar y la docente propuso este juego. Palitos de helado en el centro, grupos de 5 nenes y tiraban el dado. Ok. El problema se suscitó cuando tiró el primer nene, genial, se agarró los palitos, tiró el segundo nene, genial, se agarró los palitos, tiró el tercer nene, genial, se agarró y no quedaron más palitos dentro del bowl. ¿Qué pasó? Quedaron 2 nenes sin poder tomar palitos. Y esto no estaba planificado, o sea, no era la idea. Entonces, digo, fíjense cómo la planificación previa hace que un juego funcione o no funcione, ¿sí? Entonces, digo, si tengo 5 nenes y quiero que al menos todos puedan tirar el dado una vez, tendría que pensar que como mucho al jugador 1 le puede salir un 6. Como mucho al jugador 2 le puede salir otro 6, ¿sí? Y así 5 veces. Entonces, como mínimo, tendría que tener 30 palitos de helado. No puedo poner, no sé, 10 palitos, porque el juego no me va a salir. Entonces, por eso es este ítem de materiales, ¿sí? Y por último, en este videito, reglas de juego. Regla de juego sería detallado, bueno, cómo son las reglas del juego que estoy proponiendo, ¿sí? Que siempre les voy a pedir que las escriban tal cual se las darían a los chicos. ¿Por qué? Porque justamente esto es bastante difícil de hacer. Muchas veces uno entiende cómo funciona el juego, pero les cuesta pensar cómo explicárselos a los chicos. O sea, en qué orden decir las consignas, ¿sí? Y entonces me parece que por ello es útil que lo anoten. Muchas veces uno comienza a anotar, entonces comienzo y digo, para el dominó, por ejemplo, yo diría, hay que unir fichas que tengan la misma cantidad de puntitos. Ahora, ¿alcanza? No, no puedo empezar diciéndole esto a un nene. Tengo que empezar diciéndole que en primer lugar van a poner todas las fichas boca abajo, las van a mezclar, ¿sí? Después, cada niño va a tomar 7 fichas, por ejemplo, lo que ustedes quieran, en este momento nos da igual. Cada uno va a tomar 7 fichas, no las va a mostrar con el compañero. Las fichas que sobran las va a dejar a un costado, ¿sí? Es necesario empezar a tratar de pensar en las consignas que le damos a los chicos.